Dios Padre nuestro, te damos las gracias. Nos llamaste al camino de la salvación y nos adaptaste como tus hijos santos, y también nos prometiste la herencia que no se corrompe ni se ensucia. Y también nos ayudaste a tener esperanza en ti, Señor. Por todas estas cosas te damos gracias. Esta vez nos permitiste esta educación de los nuevos profesores y también permitiste a los profesores la oportunidad de participar en esta educación. Por eso te damos las gracias. Señor, ayuda a todos nosotros para que podamos tener la misión y podamos entender la vocación de profesores, y también a través de este proceso podemos ser entrenados, Señor. Sujeta nuestros corazones y pensamientos y establécenos y ayúdanos para que podamos tener capacidad de poder llevar a cabo este ministerio. En el todo proceso de esta educación también estate con nosotros y permite la gracia adecuada a cada uno de los hermanos. Esta hora completamente la encomendamos en tu mano, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ha salvado del pecado, hemos orado. Amén. San Mateo capítulo 4. Vamos a buscar San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 18. Desde versículo 18 hasta 22. Leamos lentamente juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hoy es la primera palabra para la educación de los profesores, y el título de hoy es la vocación de los profesores y la misión. La vocación significa el llamamiento, ¿verdad? El Señor nos ha llamado y nosotros hemos respondido a su llamamiento, ¿verdad? Los que han respondido a su llamamiento tienen que ser entrenados y tienen que tener la misión. Vamos a aprender con qué corazón tiene que realizar esta misión. Vamos a aprender sobre estas cosas. Durante hora y media vamos a dar gracias al Señor por habernos llamado y vamos a responder a su llamamiento y vamos a tener la misión correspondiente. El Señor quiere glorificarse a sí mismo, quiere mostrar su gloria a través de su buena obra. Para eso llama a los hombres. Por eso Dios llama a los hombres al camino de la salvación y después le hace crecer su fe. Y después de haber crecido su fe, Dios llama a los hombres para su buena obra. Por eso 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 17 está escrito con detalle. En 2 de Timoteo está escrito:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El primer propósito de habernos dado esta Biblia es para que recibamos la salvación, ¿verdad? Por eso aquí está escrito las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de la Biblia podemos recibir la salvación. Y en versículo 16-17 pone, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Por eso todos los salvos son enseñados. Enseñado significa que la Biblia nos enseña la doctrina correcta. El Señor nos hace comprender la doctrina correcta y la Biblia nos redarguye si tenemos algo incorrecto, ¿verdad? Y nos corrige las cosas incorrectas y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios son los salvos, ¿verdad? Entonces los salvos tienen que ser perfectos a través de la Biblia. Entonces, ¿para qué tenemos que ser perfectos? ¿Para qué? Para que enteramente estemos preparados para toda buena obra. Para toda buena obra del Señor nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que ser perfectos. Por tanto, nosotros tenemos que recibir la salvación primero y tenemos que ser enseñados, redarguido, corregido, instruido en justicia para ser perfecto ante Dios y después estar preparado para toda buena obra, a fin de glorificar al Señor. Entonces, ¿Dios llamará a cualquier persona? No, ¿verdad? Especialmente, Dios nunca llama a las personas que no tienen nada que hacer. Por eso en la iglesia también, a la hora de realizar algún trabajo, nunca llama a las personas vagas que no tienen ningún trabajo. Las personas que son fieles en su trabajo, las personas que trabajan con fidelidad, Dios llama a esas personas. Desde Génesis hasta Apocalipsis de la Biblia, cuando Dios llama a los hombres, ¿han visto alguna vez que Dios llama a las personas que no tenían ningún trabajo? No, ¿verdad? Siempre que son fieles en su trabajo, Dios llama a esas personas. Dios primeramente ve a esas personas y los llama. Especialmente aquí si vemos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos estaban trabajando en su sitio, en su trabajo, ¿verdad? Ellos estaban echando la red y algunos estaban remendando las redes. Los llamó Señor y los dijo, os haré pescadores del hombre. En San Lucas capítulo 5 y versículo 5 pone, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Al ver esto podemos saber que ellos han trabajado toda la noche. Al ver todo esto, podemos saber que ellos eran fieles en su trabajo. Ellos eran diligentes en su trabajo. Dios llama a esos hombres y los utiliza. Y Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos eran pescadores. En esa época, en Roma había muchos sabios y en la tierra de Israel también había muchos religiosos y escribas que eran listos y los sacerdotes que trabajaban en el templo. Dios, en vez de llamar a esos religiosos, llamó a los pescadores. ¿Por qué Dios llamó a pescadores humildes? Como eran pescadores, ellos no tenían ningún conocimiento. Por eso ellos tenían que depender de Dios, por lo cual Dios podía mostrar su poder a través de ellos. Dios mostró su poder a través de ellos y cumplió su obra. De esa manera mostró su gloria.
Dios, a la hora de llamar a los hombres, no solamente llama a los hombres que tienen dones, que tienen conocimientos, sabiduría, inteligencia, sino que también llama a los que son humildes. Parece que no tienen ninguna capacidad, parece que no tiene poder. Dios llama a esos hombres y encomienda su trabajo en ellos y cumple su obra a través de ellos. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. Desde versículo 26 hasta 29. Leamos juntos despacito. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios llamó a los humildes. ¿Por qué? Porque nadie se jacte en su presencia. Si el hombre puede realizar algo con su conocimiento, con su don, con su inteligencia, puede que se jacte, ¿verdad? Sin embargo, Dios escogió a los menospreciados, a los humildes, y les permite la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el conocimiento de Dios, para que ellos realicen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto es para mostrar la gloria del Señor. Por eso en la iglesia de Corinto también, entre muchos que son llamados, había sabios, pero no eran muchos. Había poderosos, pero no eran muchos. Había nobles, pero no eran muchos. ¿Y quién eran los muchos? Lo necio del mundo, los débiles del mundo, los menospreciados del mundo, los que no tenían nada. Las personas humildes Dios las ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos confiasen en el Señor. Vamos a buscar otra palabra. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 4:7 leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestro cuerpo está hecho por barro, ¿verdad? Somos vaso de barros. Pero dentro de nosotros hay tesoro. ¿Qué es tesoro? El evangelio que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Y el Señor en sí es tesoro, ¿verdad? Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, a la hora de ser profesores, algunos pueden tener este corazón. Yo no soy nada, no puedo hacer nada, no tengo ningún don, no tengo ningún conocimiento. ¿Cómo yo podré enseñar a los niños? A los alumnos puede tener este tipo de corazón, es algo normal. Sin embargo, Dios está buscando las personas fieles, las personas diligentes, las personas que quieren recompensar la gracia que ha recibido de Dios. Las personas que tienen ese corazón voluntario, Dios permite el poder, permite la sabiduría para poder realizar la misión. Normalmente, nunca se hace el servicio de la iglesia con mi poder.
Por eso aquí está escrito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando somos humildes, podemos confiar en el poder del Señor, podemos apoyar en Dios y a través de esto Dios quiere mostrar su poder y su obra. La quijada de un asno, que era algo humilde que no era nada, cuando estaba en la mano de Sansón, podía matar 1000 personas. La quijada de un asno no era nada. Sin embargo, con esa, Sansón mató 1000 hombres filisteos. Una piedra pequeña, cuando estaba en la onda de David, podía matar a Goliat, que era un hombre gigante. Cuando nosotros, que somos nada, estamos en la mano de Dios, Dios nos va a utilizar a través de su gran poder y seremos utilizados. Entonces, con este corazón nosotros no tenemos que mirar a nosotros mismos, sino que confiando en el poder de Dios tenemos que adelantar. Y otra cosa que tenemos que tener es el corazón de recompensar a la gracia de Dios. Vamos a buscar Salmo 116. Salmo 116. Versículo 12 a 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová. Leamos juntos, delante de todo su pueblo. Por todos sus beneficios para conmigo, el beneficio de haberme salvado, el beneficio de gracia que siempre me permite y el beneficio de la esperanza. Por todos sus beneficios para conmigo. Hay muchos beneficios que Dios me ha permitido. Al pensar en cada beneficio, tenemos el corazón de pagar a Jehová por estos beneficios. El autor de Salmo tenía un gran corazón de querer pagar a Jehová por todos sus beneficios para con él. Especialmente el beneficio de haberme dado su vida, su cuerpo, para salvarme a mí, ¿no? Si olvidamos de esta gracia es una ingratitud. Si nosotros olvidamos de la gracia de los padres es una gran ingratitud. Entonces, si olvidamos de la gracia del Señor, ¿cuán ingratitud es? Entonces, el autor de Salmo está hablando en versículos 13 y 14 de lo que puede hacer. Tomaré la copa de la salvación. Dios nos ha dado la copa de la salvación. Eso significa que hemos recibido la salvación. Y tomar la copa de la salvación es anunciar la copa de la salvación. E invocaré el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová significa estar cerca al Señor y estando cerca servir al Señor. Y delante de todo su pueblo significa la iglesia, los hermanos. Ahora pagaré mis votos a Jehová. ¿Cómo voy a vivir al Señor? Pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Nosotros hemos recibido la salvación a través de la iglesia, ¿verdad? Aunque Dios nos la ha dado, hemos recibido la salvación a través de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pagar la gracia a la iglesia, porque lo que hacemos a la iglesia es hacer al Señor, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Servir a los hermanos es servir al Señor. Entonces pagar la gracia a la iglesia es pagar la gracia al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces nosotros si hacemos todo lo posible para la iglesia, entonces el Señor cumple para mí, hace algo para mí. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo vamos a vivir para el Señor. Especialmente los profesores también
como han recibido una gran gracia del Señor, entonces tiene que servir como profesores y tiene que tener este corazón dispuesto ante el Señor. Eso será una manera de recompensar, pagar la gracia del Señor. Especialmente hoy en día faltan muchos profesores en la escuela dominical. Si vemos las iglesias del pueblo, también faltan muchos profesores. Realizar este ministerio, este servicio no es algo fácil porque hay que invertir mucho tiempo y como los niños, los alumnos pequeños tienen muchos errores, muchas dificultades y los profesores tienen que cubrir esos errores y tienen que luchar para esos errores junto con los alumnos, ¿no? Los padres también a la hora de criar los niños les cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta dificultad, como esto es el servicio de Dios, la obra del Señor, nosotros con el corazón voluntario tenemos que participar en este servicio. Y si nosotros hacemos indolentemente la obra del Señor, entonces eso será una gran pérdida, ¿verdad? En Jeremías capítulo 48, versículo 10 está escrito: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es una palabra temerosa, ¿verdad? Pero en la Biblia está escrito así. Cuando se manifiesta la obra de Dios, en ese momento nosotros tenemos que participar en la obra del Señor, pero si no lo participamos, eso significa hacer indolentemente la obra de Dios. Si nosotros no participamos en la lucha espiritual, eso significa hacer indolentemente la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener el corazón voluntario y participar en la obra del Señor para pagar la gracia a Jehová. Vamos a ver los documentos en la primera página, en el penúltimo párrafo. Los que responden al llamamiento del Señor son benditos. A Dios le agradará el corazón de participar en la obra del Señor a pesar de su situación dificultosa. Seguramente tendrá muchos trabajos, sus propias cosas. Sin embargo, a pesar de todo ello, si tenemos corazón de participar en la obra del Señor, este corazón agradará al Señor. En Isaías capítulo 6 pone que en el año que murió el rey Uzías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y cantaban al Señor. Y al ver esto, Isaías por sí mismo comprendió que él era hombre inmundo de labios, y sus ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, en ese momento, Dios a través de serafines tocó los labios de Isaías con el carbón encendido, y esto significa que Isaías vio a Dios y comprendió que era inmundo ante Dios y ha sido perdonado sus pecados. Esto es una imagen de esto. Y el profeta Isaías vio el corazón de Dios. En ese momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba corrupto. Ellos servían a los ídolos, adoraban a los ídolos, y el corazón de Dios tenía mucha pena de su pueblo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El corazón de pena al ver el pueblo de Israel. Alguien tiene que ir al pueblo de Israel y tiene que predicar mi palabra. Pero ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién significa nosotros? Nosotros es la Trinidad de Dios. La Trinidad Dios está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Ese corazón de pena hacia el pueblo de Israel. Este corazón lo vio Isaías. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios estaba buscando un hombre para enviar al pueblo de Israel,
En ese momento Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y ese corazón, ¿cuánto agradará a Dios? ¿Cuánto habrá refrescado el corazón de Dios? Ahora también lo mismo. Hoy en día la iglesia necesita muchos profesores. Y en ese momento si los obreros con el corazón voluntario quieren ser profesores, entonces este corazón agradará al Señor. Necesito profesores. ¿A quién enviaré como profesor? Heme aquí, Dios, envíame aquí, envíame a mí, yo lo haré. Por eso el corazón voluntario, uno que sabe el corazón del Señor y el que participa con corazón voluntario en la obra del Señor, eso agradará a Dios. Vamos a ver en el último parágrafo de primera página. Los maestros que salen en la Biblia hacen referencia a los pastores, sin embargo, la mano de los pastores de la Iglesia no llega hasta los alumnos. Por lo tanto, delegado el trabajo de enseñar, los profesores enseñan y dirigen a los alumnos. Por tanto, los profesores de la escuela dominical también son los maestros establecidos por el Señor. Por eso, en el Nuevo Testamento aparecen los profesores. Esta palabra significa a los pastores. Sin embargo, los pastores no pueden dar su mano hasta cada uno de los alumnos. No llega esa mano a cada uno de los alumnos. Entonces, delegado este trabajo, los profesores tienen que enseñar a los niños, a los alumnos, porque los maestros también son llamados por Dios. 1 de Corintios, vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28. Hay ministerio de los profesores. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Leamos juntos. Lo tercero, maestros. Lo tercero, maestros. Y después, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya ha pasado época de apóstoles y profetas. En la iglesia primitiva, los que han visto al Señor son apóstoles. Y profetas en la iglesia primitiva, antes de que se completado la Biblia, los que han recibido la palabra de Dios y los que predicaban esa palabra eran profetas. Y la época de apóstoles y profetas se ha pasado. En nuestra época, Dios establece los pastores, los maestros, para predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Y por eso está escrito, lo tercero, maestros. Por eso los pastores y evangelistas son maestros. Y los que enseñan los alumnos en la iglesia también son maestros establecidos por el Señor. Por eso los maestros de la escuela dominical también son establecidos por Dios y son maestros que indica esta palabra. Efesios capítulo 4, vamos a buscar, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Leamos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí pone él mismo, él se refiere a Dios, o por apóstoles, o por profetas, o por evangelistas, o por pastores y maestros. Como dije, la época de apóstoles y profetas se ha pasado y en nuestra época hay evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros tienen el mismo servicio. Por tanto, los profesores de la escuela dominical también está incluido en esta palabra. Pastores y maestros. Y en versículo 12 pone, a fin de perfeccionar a los santos, los maestros de la escuela dominical. Primeramente tiene que guiar a los alumnos para que reciban la salvación y después tiene que ayudar para que su fe crezca. Y después de perfeccionar a los santos, pone para la obra de ministerio.
Eso significa encargar el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza, ¿verdad? El cuerpo que recibe la voluntad de cabeza. Hay que edificar este cuerpo. Eso es la voluntad del Señor. Y a través de ese cuerpo que muestre la gloria del Señor. Este trabajo se realiza a través de establecer a los profesores. Al pensar esto, podemos saber que el ministerio de maestros es muy importante. Primero, apóstoles, segundo, profetas y tercero, pastores y maestros. ¿Por qué dijo lo tercero es maestro? Porque es un servicio, un ministerio muy importante. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 6 a 8. Primero les leo versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Aquí pone, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno tiene la fe, la cantidad de la fe. Entonces, si no era así, aquí no habría estado escrito, no tenga más alto concepto de sí. Cada uno tiene la fe diferente. Algunos tienen la fe crecida, algunos tienen la fe no crecida. Cada uno tiene diferente concepto de fe. Entonces, a la medida de fe que Dios le partió a cada uno, tiene que pensar con cordura. Cada uno tiene la fe repartida por Dios, pero si uno no llega hasta fe repartida, recibida, entonces también esto es problema. Cada uno, pensando, orando ante Dios, tiene que saber que cuánta fe ha sido repartida por Dios. Por eso aquí pone, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Exhortación es aconsejar. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por eso aquí pone a la medida de la fe, algunos en profecía o en servicio o en enseñanza o en exhortación, en liberalidad. Cada uno tiene diferente función, diferente ministerio. Por eso cada uno tiene... El cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene varios miembros de cuerpo, ¿verdad? Igual que esto, nosotros, aunque somos cuerpo del Señor, cada uno tiene diferente función. Por eso, aunque nos falte, Dios nos ha dado este ministerio porque me tuvo por fiel. No me llamo porque soy perfecto, no me llamo porque tengo muchos dones, tampoco por tener mucha sabiduría. Me falta mucho. Sin embargo, si estoy dispuesto con el corazón voluntario que quiero servir al Señor, entonces Dios lo agrada y lo acepta y encomienda su ministerio. También da poder para poder realizar este trabajo. Imaginemos que hay una empresa muy de primer rango que todo el mundo quiere entrar y no tengo muchos dones, etcétera, pero si esa empresa me ha llamado para que yo trabaje allí, entonces es una
gran alegría para mí, ¿verdad? Gran honor para mí, ¿verdad? Imaginemos desde Samsung, el jefe de Samsung me llama. Entonces, sería guay entrar allí, sería bueno entrar a ese lugar, ¿verdad? Eso pasa a nosotros si estamos delante del Señor. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, sin embargo, Dios me tuvo por fiel y me quiere utilizar como sus trabajadores, como sus obreros. Entonces, con el corazón gozoso tenemos que aceptarlo. Si lo aceptamos, el resultado de esto será responsable Dios. Vamos a buscar 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Apóstol Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Apóstol Pablo siempre daba gracias. Dios encargó el ministerio de apóstol a Pablo y por eso a Pablo daba gracias. Y no solamente eso, sino que Dios le fortaleció para poder llevar a cabo ese ministerio. Por eso apóstol Pablo daba más gracias al Señor. Apóstol Pablo, ¿qué tenía que hacer? Solamente trabajar siendo fiel ante el Señor. Aquí pone, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí no está escrito, me llamo porque soy fiel, sino que Él, Dios, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Nosotros pensamos en nuestra vida, ¿somos fieles? No, muchas veces somos desobedientes. Sin embargo, Dios nos tuvo por fiel y nos dio el ministerio. Entonces nosotros con corazón voluntario tenemos que dar gracias al Señor y aceptar este ministerio que nos es dado. Vamos a ver la página 2 y el cuarto párrafo. Lo primero de todo tenemos que solicitar con un corazón voluntario. De verdad debe responder con el corazón voluntario al llamamiento. Con el deseo, con el espíritu voluntario hay que recibir el ministerio de profesor. A pesar de que hayan participado en este lugar pasivamente por el consejo de otros, desde ahora tienen que decidir y participar activamente. A pesar de que hasta ese lugar haya venido empujados por otros, desde ahora, con el corazón voluntario, tienen que ir delante de su llamamiento. Como el profeta Elías, tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Y con el corazón voluntario tenemos que ir delante de Dios. Es verdad. Puede que ustedes estén aquí porque han sido empujados por otros o algunos han venido activamente. Sin embargo, todos nosotros desde ahora tenemos que trabajar activamente pensando que Dios me ha llamado y con el corazón de pagar su gracia que nos es dada. Dios siempre agrada este tipo de corazón. En el Antiguo Testamento, a la hora de construir el tabernáculo también, el pueblo de Israel con el corazón voluntario ha traído todos sus materiales. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 pone, apacentad la ley de Dios, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Porque aquí está escrito voluntariamente. Nosotros tenemos que saber que en la iglesia es necesaria el profesor. Sin embargo, no tenemos que llevar a cabo este ministerio por nuestra fuerza. Por eso aquí está escrito no por fuerza.
Aquí pone, sino voluntariamente, nosotros recibiendo la fuerza de Dios, nosotros tenemos que poner nuestro corazón voluntario. Por eso 2 de Corintios capítulo 8, versículo 17 pone también, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Apóstol Pablo también envió Tito para que trabaje en esa iglesia. Sin embargo, no solamente Pablo obligó a Tito, sino que Tito también tenía el corazón voluntario de ir allí, de ser enviado. Tito, con el corazón voluntario, adelantó para trabajar por el Señor. Por eso Tito, con el corazón voluntario, trabajó para servir la iglesia de Jerusalén. Por eso, hacer cualquier ministerio de Dios, nosotros tenemos que tener el corazón voluntario. Aquí pone el número 2, el ministerio dado por el Señor. Tenemos que pensar en esto también. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 pone, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A apóstol Pablo le dio ministerio de apóstol. Dios a nosotros nos ha dado el ministerio de profesor. ¿Quién da el ministerio? Es Dios. Es Dios. Daniel, Ezequiel, Jeremías, Pablo, Pedro, Jacob, Juan. Dios que llamó a estas personas me llama a mí ahora. El Señor que me da el poder y el ministerio me protege siempre. Si nosotros le respondemos con corazón voluntario, Dios nos da la fuerza y el poder y nos protege. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Apóstol Pablo, después de recibir ese ministerio de apóstol, tenía que padecer mucho sufrimiento. Sin embargo, no dio paso atrás. No se avergonzó. Apóstol Pablo mismo sabía en quién estaba confiando, porque en el que confiaba era Dios el Creador, y en Él hay todas las cosas, y Él le ha encargado ese ministerio de apóstol, y Él mismo está guiando para poder predicar el Evangelio. Y apóstol Pablo también creía que Él le protegerá. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Seguramente Él había depositado muchas cosas en Dios y sabía que Él va a guardar su depósito para aquel día. Por eso, Él ha depositado todas sus cosas en el Señor y daba gracias al Señor. Y el segundo parágrafo del punto 2. Me puso el ministerio porque me tuvo por fiel. Por tanto, primeramente tenemos que dar gracias al Señor por ponernos en este ministerio. Además, tenemos que ser fiel en este ministerio. Los que responden a su llamamiento y van delante de Dios con el corazón fiel se encargará del ministerio dado. La fidelidad cubre todas las condiciones. Además, la fidelidad cambia hasta el corazón desobediente al obediente. De esa manera podemos tener el sentido de deber que realiza el ministerio dado a través del llamamiento de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 a 2, apóstol Pablo daba gracias al Señor que le ha permitido el ministerio y tuvo fidelidad para ese ministerio. En ese momento Dios le ha protegido y le permitió también el poder para realizar ese ministerio. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, leamos juntos. Así pues,
ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. No es que uno se convierte en profesor porque tiene poder, tampoco por ser sobresaliente, tampoco por tener conocimiento, ni por tener sabiduría de enseñar. Desde ahora hay que ir añadiendo el conocimiento de Cristo y hay que pedir la sabiduría para enseñar. Aunque ahora mismo no tenemos sabiduría ni tenemos el conocimiento del Santísimo, desde ahora hemos de tratar la Biblia no por mi vida cristiana, sino con el corazón de sujetar la fe de otros. El conocimiento de Cristo es más excelente que cualquier otro conocimiento del mundo. Por eso, cada uno tiene que tener ese corazón fiel y tiene que ir aprendiendo desde ahora, tiene que ir comprendiendo desde ahora. Hasta ahora, cada uno seguramente ha vivido para su vida cristiana. Sin embargo, desde ahora tiene que aprender para sujetar la fe de otros. Vamos a buscar San Juan, capítulo 17. Jesús dijo así. San Juan, capítulo 17, versículo 17, les leo yo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19, leemos juntos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si vemos en versículo 19, Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo. Y delante de esta palabra, ¿qué está escrito? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Jesús, por ellos, es decir, por sus discípulos, Jesús se santificó a sí mismo, ¿verdad? Entonces, los discípulos enviados por Jesús tienen que santificarse a sí mismo para otros que van a enseñar, ¿verdad? Porque Jesús vivió esa vida primero. Los profesores de la escuela dominical también tienen que santificarse a sí mismo para los alumnos que van a enseñar. Entonces, ¿qué tiene que hacer para eso? Aquí estaba escrito, tu palabra es verdad. Con la palabra de Dios tiene que santificarse. Ahora, desde ahora, para la fe de otros, tiene que pedir la sabiduría y tiene que acercarse más a la palabra, tiene que investigar, estudiar la palabra de Dios, tiene que conocer a Cristo. Eso es más excelente, más noble. Antes de ser profesor y después de ser profesor, se cambia totalmente. Si uno está en la posición de enseñar a otros, aprende más que otros. ¿Por qué? Porque se encarga de otros almas del Señor. Por eso yo también, antes de ser evangelista, lo que he aprendido antes de ser evangelista y después de ser evangelista, la cantidad de lo que he aprendido es diferente. Porque antes de ser evangelista yo estudiaba solamente para mi vida cristiana, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de enseñar a otros, aprendí más cosas, porque el Señor me permite entender más cosas. Filipenses capítulo 3. Por eso, a la hora de conocer a Cristo, uno comprende que ese conocimiento de Cristo es más noble, más excelente que otros. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al ver esta palabra, podemos saber que apóstol Pablo dijo que el conocimiento de Cristo es más excelente. Eso significa que es más noble que otras cosas, más sublime que otras cosas. Cada vez más, al conocer a Cristo, apóstol Pablo comprendió que todo el conocimiento que había tenido
siendo tribu de Benjamín, siendo religioso, no era nada. Por eso él lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Además, también cuando escribió esta epístola de Filipenses, estaba en cárcel de Roma. Sin embargo, apóstol Pablo en ese momento también dijo que él no comprendió totalmente a Cristo. Por eso dijo para ganar a Cristo, porque él quería conocer más a Cristo. Por eso, segundo de Pedro capítulo 3, versículo 18 pone: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como son profesores, teniendo ministerio de profesor, ustedes tienen que pedir al Señor la sabiduría de conocer su palabra. Vamos a ver página 3. Santiago capítulo 1 versículo 5, leamos juntos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así está escrito, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es pedírselo. Entonces Dios le permitirá. Para enseñar a los alumnos será necesaria mucha sabiduría, sabiduría de conocer a Dios y aplicar esa sabiduría en la vida. Y aplicar esa sabiduría en la vida de cada alumno. Para todo esto hay que pedir la sabiduría. Si pedimos, Dios nos va a dar. Aquí está escrito que Dios no va a regañarnos. El segundo párrafo de página 3, el apóstol Pablo aconsejó a Arquipo, el obrero de la iglesia de Colosas: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La fidelidad es tener responsabilidad de la misión encargada y cumplirla hasta que reciba otro llamamiento, es decir, llevarla a cabo hasta el fin. ¿Qué es la fidelidad? Es tener misión del ministerio que Dios nos ha dado y encargarla y cumplirla hasta que reciba otro llamamiento. Significa llevarla a cabo hasta el fin. No por asunto personal. Nosotros no tenemos que abandonar el ministerio dado por Dios. La fidelidad es cumplir la misión. Hebreos capítulo 3, vamos a buscar Hebreos capítulo 3. La fidelidad y llevarla hasta final está relacionado. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Leamos juntos. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí aparece Moisés y Cristo. Moisés era el siervo de la casa de Dios. Por eso Moisés recibió la misión de sacar el pueblo de Israel de Egipto, y con el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y lo pasó. Y pasó también el desierto y llegó hasta tierra de Canaán. Y Dios dijo: hasta aquí, porque Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán. Solamente hasta ese momento Moisés trabajó por el Señor. Y Cristo como hijo trabajó para Dios. Hasta que sea colgado en la cruz, Él trabajó por el Señor. Por eso aquí está escrito: la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin. Aquí pone hasta el fin. Después de hablar sobre Moisés y Cristo, puso la palabra hasta el fin. La fidelidad tenemos que llevarla hasta el fin. Por eso las personas que han recibido este ministerio tienen que cumplir, tienen que llevar a cabo hasta el fin con fidelidad.
Y después, el ministerio que el Señor ha dado a cada uno es diferente. Entre muchos ministerios, nosotros hemos recibido el don de criar a los alumnos de la escuela dominical como hombre de Dios. Todos los ministerios son dados por el Señor y todos los ministerios armonizándose cooperan para la buena obra del Señor y establecen el cuerpo de Cristo. En la iglesia hay muchas funciones, ¿verdad? Hay muchos ministerios. Y cuando estos ministerios cooperan, se armonizan y cumplen la buena obra del Señor. Entre ellos, nosotros hemos recibido el ministerio del profesor de la escuela dominical. Sin embargo, en caso de Judas Iscariote, iba a recibir el ministerio, pero fue abandonado el ministerio. La persona más lamentable del mundo puede ser Judas Iscariote. Él fue uno de los 12 discípulos, los cuales son más gloriosos delante de Dios. Iba a ser uno de los 12, sin embargo, él vendió este ministerio glorioso en 30 piezas de plata. Y al final él fue al infierno, ¿verdad? Por eso Jesús también dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así está escrito en San Mateo capítulo 26, 24, ¿verdad? Y el ministerio abandonado por Judas Iscariote fue entregado a Matías. Dios quería darle el ministerio, sin embargo, a pesar de que esto fue oportunidad, porque Judas Iscariote seguía a Cristo durante 3 años y medio, y podía ser uno de los 12, podía recibir este ministerio de ser llamado discípulo de Dios, discípulo del Señor, y él ha visto todos los milagros que ha hecho Jesús. Sin embargo, él abandonó el ministerio. Es algo asombroso, porque él no tenía ningún interés en la obra del Señor. En su corazón había otras cosas. Si hubiera tenido un poco de interés en la obra del Señor, habría podido ver lo que está haciendo el Señor y podía aprovechar, podía participar en esa obra. Él se encargaba de guardar el dinero y en San Juan está escrito que por costumbre él robaba ese dinero. Él solamente tenía esa avaricia de tener una posición, un puesto cuando Jesús es glorificado. Por eso al final él vendió su espíritu en 30 piezas de plata. Por eso al final el ministerio fue abandonado. Yo creo que en la iglesia también pasa muchas veces esto. Dios quiere utilizar a tal persona con ese ministerio, pero mucha gente muchas veces por falta de interés no puede recibir ese ministerio. En la iglesia primitiva, además de Judas Iscariote, ha pasado muchas veces. En Isaías capítulo 22 está escrito sobre Semna. Dios dio el ministerio de mayordomo a Semna, pero él aprovechó su ministerio para satisfacer el interés y codicia del individuo, por lo cual el ministerio le fue quitado y fue entregado a Eliakim. Vamos a buscar Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Desde el versículo 18 les leo. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá.
Por eso aquí al principio Semna fue el mayordomo, recibió el ministerio de mayordomo, sin embargo él aprovechó su ministerio para satisfacer el interés y codicia del individuo. Por eso Dios lo quitó y lo entregó a Eliakim. Por eso al final Eliakim se convirtió en el mayordomo. Por eso al final Eliakim se convierte en la sombra de Jesucristo. Semna iba a recibir ese ministerio, pero al final le fue quitado ese ministerio. Igual que Judas Iscariote iba a recibir el ministerio, pero al final le fue quitado y le fue dado a Matías. Dios quiere dar ministerio a sus hijos, sin embargo, si uno no lo acepta y no es fiel para ese ministerio, entonces le puede ser quitado. Por eso en la Biblia está escrito que tenemos que retener lo que tenemos que tener para no ser quitado. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Leamos juntos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hay lo que Dios ha mandado, nos ha puesto. Por eso después de habernos puesto, dijo, retén lo que tienes. Retén lo que tienes significa sé fiel en ese ministerio. Tenemos que ser fieles en nuestro ministerio que hemos recibido para que ninguno tome nuestra corona. Eso significa, aquí está escrito, para que ninguno tome tu corona, porque alguien puede quitar nuestra corona. Si alguien no da mucha importancia en su ministerio y no es fiel en su ministerio, entonces puede que le puede ser quitado y dado a otra persona. Para que ninguno tome tu corona, eso significa para que ninguno tome tu galardón. Cuando uno se encarga de su ministerio bien, entonces recibe la gloria. Punto 4. El ministerio dado por el Señor abunda en gloria. Nos ha dado este ministerio a nosotros que somos salvos para que podamos obtener también la gloria. ¿Por qué Dios nos ha dado el ministerio? ¿Solamente para la gloria del Señor? ¿Para que cumpla su buena obra? No. Dios solo también puede cumplir su buena obra y puede recibir la gloria. Porque Dios es todopoderoso, pero ¿por qué Dios hace participar a los salvos? Dios da ministerio a los salvos y los hace participar para darles la gloria. Dios mismo también puede cumplir todas las cosas, pero nos hace participar en su obra para que nosotros también estemos gozosos haciendo su trabajo y que participemos en su obra y en la gloria. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Por eso Dios no solamente quiere darnos la salvación, sino también la gloria. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio a los gentiles, en ese momento los judíos perseguían a Apóstol Pablo. Sin embargo, Apóstol Pablo lo aguantó y predicó la palabra a los judíos que son escogidos. Por eso así está escrito, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No solamente nos da la salvación, sino también la gloria. Moisés era el que
testificaba la ley, recibió la ley y la predicaba al pueblo de Israel, ¿verdad? La ley es para matar a los hombres. La ley no puede dar la salvación. Sin embargo, a ese Moisés que predicaba la ley también tenía la gloria. Entonces, apóstol Pablo que predicaba el Evangelio, ¿cuánta gloria habrá tenido? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 3. Segundo de Corintios, capítulo 3, desde versículos 7 a 9. Les leo yo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Leamos juntos. Porque aún lo fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Aquí está comparando el ministerio de muerte y el ministerio de espíritu, el ministerio de la ley, el ministerio de la salvación. Uno que se encarga del ministerio de la ley también tenía gloria. Entonces el ministerio de la salvación, ¿cuánta gloria tendrá? En comparación tiene más gloria. Esto no significa que Moisés no tuvo ninguna gloria. Sin embargo, comparando el ministerio de condenación, el ministerio de la salvación es más glorioso. Nosotros también, nosotros estamos predicando el ministerio de revivir la vida, de vivificar la vida. Entonces nosotros tenemos el ministerio glorioso. Por eso tenemos que pensar en este ministerio con mucha profundidad y cuando realizamos bien este ministerio tendremos mucha gloria. Página 4. Dios no establece a cualquiera aunque falten profesores. La iglesia no establece a cualquiera como profesor. Tenemos que dar gracias a Dios y a la iglesia por utilizarnos a nosotros que nos falta mucho. Más adelante habrá sufrimiento y tribulación. Es un ministerio por lo cual Dios recompensará con gloria. Dios permite este ministerio del profesor a los que responden ante su llamamiento con el corazón obediente, con el corazón fiel. Nos llenará con el poder que nos falta, nos abundará y nos ayudará para poder enseñar a los alumnos. Por eso, nos falta mucho, sin embargo, nosotros tenemos que pensar que queremos pagar la gracia que hemos recibido y queremos ser obedientes al Señor y queremos tener el corazón voluntario para su ministerio. Si tenemos este corazón, Dios nos llama y nos da poder y nos permite la sabiduría y el conocimiento para poder realizar este trabajo. Algunos puede que piensen así. Yo tengo conocimiento y la sabiduría, por eso Dios me llama y me ha mandado el ministerio. No es así, sino que Dios llama primero y Dios llena con lo necesario, la sabiduría y el conocimiento necesario para poder realizar ese trabajo. Y guía para poder realizar ese trabajo. Los 12 discípulos, no es que desde el principio tenía esa capacidad de ser 12 discípulos. Sin embargo, estando con el Señor, ellos poco a poco han aprendido y luego se han convertido en 12 discípulos. Esto pasa a nosotros también. El Señor nos llenará con el poder, con la sabiduría necesaria para que podamos realizar este ministerio. Tenemos que creer en esto también. No es que Dios me ha llamado porque tengo esos dones. Dios no llama a nadie como así. Punto 5, la enseñanza de Jesús. Tenemos que pensar una cosa. Jesús vino en este mundo y vivió 33 años. Y durante 3 años y medio vivía la vida pública, ¿verdad? ¿Y en qué se esforzó más Jesús?
en donde Jesús invirtió más tiempo en este mundo. Elegir 12 discípulos y enseñar a esos 12 discípulos. Dios se esforzó más que otros en enseñar, ¿verdad? Jesús yendo por toda la parte y predicó el Evangelio, y siempre con Jesús iban esos 12 discípulos. A veces enviaba por dos por pareja para que predicaran el Evangelio y luego les juntó otra vez. Durante 3 años y medio Él se esforzó en enseñar esos 12 discípulos. Y esos 12 discípulos que han aprendido del Señor, ellos predicaban el Evangelio por toda la tierra. Entonces la iglesia, ¿en donde tiene que esforzarse más? En enseñar. En enseñar hay que invertir todas las cosas. Por eso nosotros nos enfocamos más en predicar la palabra, en enseñar la palabra, ¿verdad? En el domingo también aprendemos durante mucho tiempo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que enseñar, instruir a los alumnos? A través de la enseñanza. Jugar juntos y pasar tiempo divertido también es necesario, pero es algo secundario. Lo más importante que tenemos que hacer primero es enseñar la palabra. Como Jesús invirtió más tiempo en enseñar, nosotros, nuestra iglesia y nosotros los profesores también tenemos que hacer así como Jesús. San Mateo capítulo 5. Versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Desde capítulo 5 a 7 dijo que enseñaba. San Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El primero que sale es enseñado en las sinagogas de ellos. Enseñar salió primero que otros, ¿verdad? San Lucas capítulo 19, versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y enseñaba cada día en el templo. Cada día en el templo. Y primero de Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel, después de establecer el rey, no hacía falta encargarse la posición de juez. Sin embargo, él seguía instruyendo en el camino bueno y recto al pueblo de Israel. Por eso, profeta Samuel, después de dejar la posición de juez, seguramente habrá vivido instruyendo a los discípulos en el camino bueno y recto. Por eso, entre los que son enseñados, sale siempre los obreros de Dios. Por eso Jesús se invirtió todas las cosas para enseñar. Nosotros también tenemos que fijarnos en enseñar. ¿Con qué se puede cambiar a los hombres? A través de la enseñanza se puede cambiar. Punto 6. La misión de profesor. Mission es la misión, ¿verdad? Para nosotros, la predicación y la evangelización es la misión. Una persona que se ha olvidado del propósito de vivir y que vive más o menos es una persona que vive sin meta en la vida. La vida será valiosa cuando uno medita su misión y pretende cumplir su misión como un soldado. No es una misión imposible, sino lo que es dado a los profesores es una misión posible. El Señor nos ha dado la misión de profesor. Misión imposible significa que es una misión imposible.
Sin embargo, para nosotros esto es la misión posible. El Señor nos ha dado la misión posible a los profesores. Por eso San Mateo capítulo 28, versículo 18 a 20 está escrito: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto significa hacer discípulos a todas las naciones. Eso significa hacer discípulos de Jesús. Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar lo que hay que guardar. Y para que guarden todas las cosas que les ha mandado. No dijo simplemente que enseñara, sino que hiciera discípulos y enseñara. Para lograr esta misión, Pablo no estimó su vida para cumplir esta misión. En Hechos capítulo 20, 24, Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Además, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amaos más, sea amado menos. Apóstol Pablo no estimó su vida y realmente entregó su vida para el Evangelio. Ser profesor y tener discípulo es una cosa tan valiosa que merece la vida entera. En la historia de la humanidad hubo muchos grandes maestros. Hoy en día todo patrimonio cultural de lo que estamos disfrutando es la herencia de los grandes maestros. Los grandes maestros de la historia de la humanidad como Confucio y Buda enseñaron buena doctrina por una parte, pero por otra enseñaron doctrinas incorrectas. Sin embargo, cuán benditos somos que nos encargamos de enseñar la palabra y el Evangelio, que es la verdad entera. Hacer discípulos con la palabra de Dios es un trabajo noble que merece entregar la vida entera. Es muy importante saber en dónde gastar mi vida. ¿Cuánta alegría tendríamos si pudiéramos entregar nuestra vida en predicar la palabra de Dios como Pablo? El apóstol Pablo, con todo el corazón y gozo, se cargó de hacer discípulos. Enseñar, en el mundo también, el enseñar es muy importante y participar en la enseñanza es un privilegio dado a los hombres. Esto pasa en la iglesia también. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y podemos enseñar la palabra de Dios. Es algo eterno y glorioso. En este mundo enseña las cosas correctas, también incorrectas. Sin embargo, nosotros enseñamos la verdad absoluta. Nosotros podemos enseñar esta verdad absoluta. Entonces, para esto merece nuestra vida también, ¿verdad? Es algo muy bendecido. Si alguien comprende de esto, entregar toda su vida para llevar a cabo este ministerio. Apóstol Pablo cumplió esta misión de una manera correcta. Vamos a ver página 5. El apóstol Pablo comparó el hacer discípulos con que la nodriza cuide a sus propios hijos. Él, como la madre cuida a sus propios hijos con amor, predicó la palabra a los hermanos con amor y entregando hasta su vida como los crió como un hombre de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 8 les leo yo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. En la traducción está escrito la nodriza, sin embargo, en la versión original pone la madre. Como la madre cuida con ternura a sus propios hijos, así apóstol Pablo evangelizó el Evangelio y guió a los hermanos. Los niños no crecen por sí mismos. A través del sacrificio, amor de los padres pueden crecer. Igual que esto, los alumnos
de la escuela dominical crecen a través del amor de los profesores. Por eso tiene que ser ejemplo, para eso tiene que sacrificar y luego entregar su espíritu para enseñar a los alumnos, para que vea esos alumnos se cambien. Es importante criar los espíritus de los alumnos como el hombre de Dios para que en la siguiente generación este evangelio continúe predicándose. Nosotros tenemos que criar a estos alumnos como el hombre perfecto de Dios sin falta, como Jocabed crió a Moisés, como Ana crió a Samuel, como Moisés crió a Josué, como Elías crió a Eliseo. Tenemos que criar a los cristianos que van a predicar el evangelio para la siguiente generación. Como Jesús crió a los 12 discípulos, como Pedro a Marcos, Pablo a Timoteo y Tito, tenemos que criar a los justos de esta época. Es verdad. Había muchos maestros buenos en la historia, ¿verdad? Maestros que enseñaban la verdad. Como ellos hicieron, nosotros tenemos que hacer. Enseñar es la misión dada por Dios a los profesores para transmitir el evangelio. Predicar el evangelio del Señor y criar a los salvos se cumple a través de la enseñanza. Por eso la congregación de los cristianos se llama la iglesia. Es verdad. Por eso uno, después de recibir salvación y crece en la fe, todo esto se puede llevar a cabo a través de la palabra. Nosotros tenemos que instruir a otra generación para que predique el evangelio. Abajo está escrito: los profesores han recibido la misión de enseñar con el corazón de Cristo, con el entrañable amor de Cristo. Hay que aprender y crecer según la imagen de Cristo, comprendiendo correctamente lo que me falta, cambiando a través de la palabra. Mi propiedad está en el Señor y yo, cristiano, soy llamado para que viva como Cristo. Como el apóstol Pablo mandó que sean imitadores de Él, como Él fue imitador de Cristo. Los profesores tienen que ser ejemplo para poder decir: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de apóstol Pablo. Hay que manifestar la imagen de Cristo en mí. Por eso, a la hora de enseñar la palabra, al mismo tiempo tiene que enseñar de sí mismo. Hay que mostrar la imagen de Cristo es que está en mí. Si hay enseñanza solamente y mi acto es diferente y el Cristo que está en mí no se manifiesta, entonces puede que el evangelio se acabe ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enseñar a mí mismo primero y a través de mí hay que enseñar a los alumnos. Página 6. Hay misión de mostrar el poder de Dios a través de los profesores. El profesor que muestra que Cristo vive en él puede cumplir perfectamente la misión dada por el Señor. El maestro de natación enseña su técnica de natación a sus alumnos. No enseña sobre la natación, sino que enseña la natación. No solamente habla de la teoría de la natación, sino que enseña la natación que ha aprendido, la técnica. Igual que esto, los profesores también, con su cuerpo, tienen que enseñar a Cristo con su vida. El endemoniado en su vida muestra los demonios que están en él, ¿verdad? Y el borracho muestra el acto de borracho que está en él. Igual que esto, nosotros como somos cristianos, tenemos que mostrar el Cristo que está en mí. Vamos a ver página 6.7. El contenido de la enseñanza, la Biblia, es decir, Jesucristo. La Biblia que tenemos es para testificar a Dios Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar a Jesucristo. Por eso, punto 8, enseña primeramente a sí mismo. Tenemos que mirar todo esto y al final de todo,
Página 7, al final de todo. Bajo un buen profesor salen buenos discípulos. Depende de la calidad y nivel del profesor, puede que el nivel de los alumnos sea diferente. Por tanto, los profesores no tienen que hacer autodesarrollo con desgano. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 6, versículo 14. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Los discípulos no pueden superar a su maestro, pero damos gracias al Señor. No es que estamos solos para enseñar a los alumnos, sino que hay muchos más profesores con los que podemos cooperar. Hay muchos profesores en la iglesia y de ellos también podemos aprender. Sin embargo, a la hora de enseñar a los discípulos, a los alumnos, depende de con qué actitud, con qué corazón enseñamos, el corazón de los alumnos será diferente. Por eso, el nivel de alumnos depende del nivel de los profesores. Por eso tenemos que tener la responsabilidad. Por eso, el que enseñado tiene que enseñarse a sí mismo primero. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí, la salvación, te salvarás no significa la salvación del espíritu. Primeramente, te salvarás a ti mismo. Eso significa que primero enseñará a sí mismo y aprenderá. Y después, a los que se oyen también se aprenderá y cambiará su vida. Es decir, la salvación de la vida se cumplirá. Por eso está escrito, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, enseñar primeramente trae cambio en mi vida y después el cambio en la vida de los alumnos. Por eso primeramente uno tiene que ser enseñado a sí mismo. Punto 9. La corona y el galardón por el ministerio del profesor. Si uno realiza bien este ministerio del profesor, se puede amontonar el tesoro en el cielo. Es cierto. Y los alumnos que son enseñados por nosotros tendrán la fe segura y su fe crecerá y mostrará la obra del Señor. En este caso, el profesor que ha enseñado a ese alumno recibirá el galardón ante el Señor. Es un ministerio muy valioso, por eso es algo que merece pena. Por eso en nuestro corazón tenemos que guardar la vocación del Señor y la misión. Vamos a orar juntos. Dios, te damos las gracias. Se ha empezado la educación de los nuevos profesores de la escuela dominical. Te damos las gracias por permitir esto y también te pedimos para que sujete a cada uno de nosotros hasta que acabe esta educación y también permite a cada uno de nosotros comprender el llamamiento del Señor y la misión y la actitud como profesor y qué es lo que tenemos que enseñar como profesor. Y después la educación también ayuda a cada uno de los profesores para que pueda enseñar bien, instruir bien a los alumnos. Ayuda para que cada uno pueda manejar este ministerio correctamente. Todas las cosas lo encomendamos en tu mano, Señor. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo.